¿Quiénes son los verdaderos israelitas? Bien, los que tenemos conocimiento de la palabra, usted que ha estado en una iglesia durante algunos años, sabe de la historia del pueblo de Israel. Quienes no, nos la contaron a través de la historia sagrada. Cuando éramos niños nos contaban, había una materia en el colegio, en la escuela, que se llamaba religión o historia sagrada, ¿sí? Bueno, estamos hablando de ya hace muchos años. A nosotros nos tocaba religión o historia sagrada. Y ahí nos contaban las anécdotas, las historias del pueblo de Israel, y tenemos conocimiento, así sea culturalmente, a través de nuestra enseñanza, de lo que aprendimos en el colegio, de los judíos. Pero ya usted en una iglesia ha profundizado un poquito más. De todas maneras, vamos a mirar los verdaderos israelitas. Bien, dice en Génesis 2:7. ¿Qué dice Génesis 2:7? Génesis 2:7 dice de la siguiente manera: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, quiero coordinar las escrituras y mirar los propósitos de Dios a través del tiempo. Para eso vamos a ir a Lucas 3, 8 y 9. Lucas 3, 8 y 9. Para que ustedes se lo tomen. Estoy leyendo en la versión Reina Valera de 1960. Usted puede tener su versión. Allí han salido varias versiones. Puede hacerlo cotejar, aunque de pronto cambien algunas palabras, pero la idea es lo que realmente estamos analizando acá. Lucas 3, 8 y 9 dice de la siguiente manera. Dice así. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Voy a aclarar un poquitico el panorama. Aquí está hablando Juan el Bautista. Estaba predicando en el desierto. Y venía mucha gente a él. Los historiadores dicen que cerca de 40,000 personas se reunían cada fin de semana para escuchar a Juan el Bautista. Cristo no había hecho su aparición todavía en público, todavía no había comenzado su ministerio. Juan es la persona que Dios escogió para prepararle el camino al Señor. Y estaba en nuestras predicaciones y mucha gente venían y se arrepentían de sus pecados, y algunos otros eran bautizados. Entre esos dice la Biblia que algunos de los fariseos venían, ¿no? Que algunos de los fariseos venían para también congraciarse y mirar qué era lo que estaba sucediendo. Y entonces Juan les increpa. Juan les increpa y les dice: y decía a las multitudes en el 7 que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora imagínese usted, escuche, imagínese usted hoy un predicador predicando este mensaje, que la gente llegue, 40,000 creyentes, escuche, 40,000 personas ahí, y les comienza a decir: ustedes son generación de víboras. ¿Se imagina usted que un predicador se ponga en esta actitud, cierto? Pero ¿sabe qué pasó? Después de este mensaje, al otro fin de semana, los mismos otros 40,000 personas estaban ahí. La iglesia no se dañó, no se destruyó. Bueno, son estilos que a veces Dios permite dentro de las iglesias. Y el estilo de Juan era un estilo bien fuerte, ¿no? Además de que su apariencia física no era tan agradable. Si un predicador de esos estuviera hoy en día, pues yo no sé cómo serían las cosas. Lo que sí sé es que es el mismo Dios usando a las personas. Les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Pero aquí está el meollo de esto: haced frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque les aclara: porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y estaba en un desierto.
Estaba en un desierto rodeado de piedras, de pedruscos, de arena. Y él le señalaba a las piedras y decía: ustedes tienen una falsa concepción. Ustedes se agarran y se amarran y dicen: nosotros somos linaje de Abraham. Somos los descendientes, somos los privilegiados, y realmente eran privilegiados. O sea, si vamos a contextualizar las cosas, realmente el pueblo de Israel era un pueblo privilegiado, y eso lo vamos a mirar. Habían sido escogidos, escuche, habían sido escogidos para llevar el mensaje del evangelio. Fue el pueblo de Israel al que Dios escogió a través de Abraham, que es lo que está diciendo acá, para que ellos fueran la luz del mundo. Dios le plació a estas personas, a este profeta, a este patriarca, escogerlo y que de él naciera el pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel, apartado de todos los demás pueblos, salidos, sacados de la idolatría, sacados de entre el montón del mundo, que temieran y sirvieran a Dios. Ese fue uno de los propósitos de Dios. Y ellos, los judíos, en ese momento que estaban con Abraham, los contemporáneos de Juan el Bautista, se vanagloriaban de esto. Bueno, tenían de qué vanagloriarse, pero el exceso era que se vanagloriaban: somos hijos de Abraham, y vivían una vida pecaminosa, como se les daba la gana. Y eso no era el plan de Dios. Vea lo que dice Isaías 49:6. Isaías 49:6 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Perdón, estoy contextualizando mal la cita. Génesis 12:2-3. Génesis 12:2-3. Lo que dice en Isaías 49:6 es que lo escogió para ser luz de las naciones hasta lo postrero de la tierra. Esto se lo está diciendo al pueblo de Israel en Isaías 49:6, y está acorde con lo que dice en Génesis 12:3. Y haré de ti una nación grande, se lo dice a Abraham, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Diga, serás bendición. A mí esto me llena el alma. Porque no le dice que tendrás bendición solamente, sino que serás bendición. O sea, mire usted a Abraham, y Abraham puede decir: yo soy bendición. No solamente que tengo la bendición, sino que yo soy bendición. Eso cambia las cosas. Eso cambia el contexto. No solamente que la bendición de Dios esté encima, sino que la Biblia dice que usted mismo será bendición. ¡Wow! Eso ya es otro asunto. Eso ya es, o sea, es que le está diciendo a Abraham: donde usted vaya, usted será la bendición. Si usted se va para el desierto, usted será la bendición. Por donde usted camine, estará caminando la bendición, porque usted encarna la bendición. ¿Se está dando cuenta de eso? Ahora, por eso este estudio es: ¿quiénes son esos israelitas? Porque la Biblia dice que Abraham le declaró que era bendición y sus hijos serían bendición. Escuche, sus hijos serían bendición. O sea, que esta bendición es una herencia, es heredable. Abraham era bendición, pero sus hijos serían bendición. Y aquí vamos a aclarar. Pero cuando usted mira la contextualización en Lucas 3, Juan les increpa y les dice: no, ustedes no se enorgullezcan de que se llamen hijos de Abraham, porque yo les digo a ustedes que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y estaba diciendo una verdad. Estaba solamente mirando o haciendo una figura comparativa. No, estaba diciendo una verdad. Por eso yo leí Génesis. ¿Qué dice la Biblia en Génesis? ¿Qué es lo que dice en Génesis 2:7? Que Dios tomó polvo de la tierra e hizo un hombre. Esa es la verdad que Juan estaba diciendo ahí. Es que si Dios nuevamente quiere hacer otro hombre, lo hace del polvo de la tierra, porque ya lo hizo en el Génesis. Entonces, no era un disparate lo que Juan estaba diciendo,
Estaba diciendo una verdad. Ustedes se glorían de que son hijos de Dios. Pues yo te digo que Dios puede volver a ser hijos de estas piedras, porque ya lo hizo en el Génesis. Se lo estaba diciendo, ya lo hizo en el Génesis. A Dios no le queda grande nada. Diga, a Dios no le queda grande nada. Nada le queda imposible para Dios. Y aquí es donde yo tengo que mirar la bondad del Señor. Bondad, porque primero estamos mirando la grandeza, pero la bondad del Señor. Dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Dígame, eso es para mí. Yo soy bendito. Aleluya. Porque aquí dice, en ti serán benditas todas las naciones. Eso es para Colombia, eso es para Bogotá, eso es para Cali, eso es para Ciénaga, eso es para Santander, eso es para donde usted esté. Diga amén, eso es para mí. Pero ahora, volvemos al punto. Dios trajo a Israel para que fuera luz de todas las naciones, para que el pueblo de Israel, escogido y amado en el propósito de Dios, cumpliera la misión, que fuera el portador de la salvación de la humanidad, y ese evangelio que iba a venir en Cristo Jesús se compartiera hasta lo último de la tierra. Pero ya ustedes saben contextualmente que Jesús vino en persona, y los judíos lo rechazaron. No quisieron tener nada con Dios, nada con Cristo. Ahora mira, Israel fracasó en la misión y en el propósito que Dios le dio. En Isaías le está diciendo, ustedes serán luz hasta lo último de la tierra. Como pueblo, escuche, como pueblo. Le está hablando a la nación como una entidad de gente, como un pueblo completo. Dios quería que las 12 tribus fueran luz para todas las naciones, fueran el ejemplo viviente. Pero Israel fracasó en este propósito. Tenía ministerio, escuche lo que te digo. El pueblo de Israel había sido llamado para ser ministro de las cosas celestiales sobre la tierra, para que los demás pueblos se convirtieran a él. En Jeremías lo dice, en Ezequiel lo dice, y que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Se lo está diciendo a Israel, se lo está diciendo al profeta en ese momento, pero se lo dice a Israel, que cuando ustedes se metan con ellos, ellos se conviertan a ti porque ustedes sirven a Dios. Por su testimonio ellos se convertirán a usted, y no que ustedes se conviertan a ellos. Eso es algo que está vigente hoy, no ha cambiado. Dios es lo que quiere de su pueblo, que la gente se convierta a lo que somos nosotros, y no que nosotros nos amalgamemos con el pueblo y terminemos convertidos en lo que ellos son. A veces se desenfocan los propósitos y se pierden, se diluyen. Eso le pasó al pueblo de Israel. En el correr de los años, ellos, con el transcurso del tiempo, Israel divagó. Escuche, usted lee la historia del pueblo de Israel, y ellos divagaron entre lo santo y lo profano, que es todavía más abominable, mucho más abominable. Por eso él dice, o eres caliente o eres frío, pero no tibio. No estés ahí en mediandades, en liviandades. Y el pueblo, a veces habían reyes buenos como David, como Salomón, como algunos otros que buscaban a Dios de todo corazón, y el pueblo venía a convertirse a Dios y seguían a Dios y amaban a Dios. Pero habían también gobernantes perversos que fomentaban la idolatría, fomentaban las abominaciones, etcétera, etcétera, y el pueblo estaba divagando entre el pecado, la idolatría y las maldades. La indiferencia y la desobediencia a Dios caracterizó al pueblo de Israel durante muchas épocas, durante muchos años. Entonces el pueblo de Israel perdió su enfoque espiritual,
perdió la misión, perdió el ministerio. Es más, a veces pisoteaba el ministerio que Dios le había dado sobre la tierra, que fuera luz de las naciones. Eso se diluyó en el tiempo. Pero ahora te digo, Dios, su corazón estuvo siempre con la nación de Israel. Y Dios quería que el pueblo de Israel representara su familia, su comunidad. El pueblo escogido siempre estuvo en el corazón de Dios la idea y el propósito de que ellos fueran su familia sobre la tierra y que fueran los representantes de su misión. Siempre fue el deseo de Dios que su pueblo viviera en armonía, que su pueblo viviera en santidad, que su pueblo viviera bajo los preceptos de Dios. Pero mira, Israel se desgastó desgastó su existencia sobre la tierra y erró el propósito que como nación Dios le había dado. Entonces, Hebreos dice de la siguiente manera, que Dios, habiendo hablado antes por los profetas, habiendo hablado antes por sus mensajeros, dice, ahora nos habla por su Hijo. Ustedes saben que muchos de los profetas fueron muertos, azotados, asolados por el pueblo de Israel. Cristo mismo les increpó una vez cuando estaba sobre la tierra y les dijo, vosotros sois cómplices con vuestros padres, porque ellos mataron a los profetas, mataron a cuantos yo les envié, y ustedes ahora edifican sus sepulcros. Cristo los estaba increpando, les estaba diciendo, esta es la tragedia de la nación de Israel. Entonces, ellos perdieron, se desgastaron, diluyeron esto en el tiempo. Pero Cristo viene, se aparece, como dice Hebreos. Y entonces, si antes nos habló por los profetas, si antes, y se cumple la parábola cuando Él dice que un rey manda a sus mensajeros a que tomen los tributos y que luego manda a su hijo y también matan a su hijo. Esa es la parábola de la que nos habla Cristo y es la enseñanza de su propia vida, de cómo Cristo viene en persona, de cómo el Hijo de Dios viene. Ya el Padre no manda más profetas. Ya el Padre dice, voy a mandar a Juan el Bautista. Y el último profeta que manda, le quitan la cabeza. ¿Se da cuenta? Todavía lo siguen haciendo. El que les hablaba de parte de Dios, lo encierran y le quitan la cabeza. Y está ahí Cristo. Y aparece y dice, ya no más profetas, ahora vengo en persona. Cristo viene en persona para hablarle a la gente. Ya no nos habla más por esos profetas, pero nos habla por su Hijo. Y vean lo que dice. Vea cuando Cristo aparece. Vea lo que Cristo dijo e hizo sobre la tierra. Claro, lo dijo como un lamento. Antes, como 8 días antes de que lo crucificaran, de que lo amarraran a esa cruz, Él estaba descendiendo hacia Israel en un borriquillo. Y se para en esa, antes de descender, se para y mira a toda la ciudad de Jerusalén. Y dice estas palabras, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¡Oh! Ahí está proclamando, ahí está dando un lamento, pero está dando una sentencia, mira. ¿Cuántas veces, dice, quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos, y no quisiste? Y después da una sentencia, dice que vendrán días difíciles para la nación de Israel. Mateo 23:37 es este cuadro que nos presenta el Señor. Por último, Él mismo se aparece después de que matan a sus profetas y te dice, yo mismo estoy acá. Y quiero mostrarles mi amor y la ternura de mi corazón. Juan dice en su primera epístola, en su primer capítulo del libro del Evangelio, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Los suyos era el pueblo de Israel, la nación a la que él pertenecía, de donde nació su sangre, su linaje. Vino primero a ellos, pero ellos lo despreciaron y no quisieron la luz del mundo que era Cristo. Mira, aquí el Señor se presenta con un cuadro de ternura. Dice: cuántas veces quise yo arroparlos bajo mi amor, arroparlos como la gallinita arropa a sus polluelos. Así he sido para ustedes, dice el Señor. Así me he comportado. He mostrado mi amor durante estos 3 años y medio de ministerio, sanando a los enfermos, levantando a los muertos, o liberando a los endemoniados, dando de comer a la gente. Les he demostrado hasta la saciedad cuánto les amo. Y no lo entendieron, dice el Señor. No lo entendieron. Pero hasta el último momento, Cristo mostró ese propósito y ese amor. Cuando estaba agonizando, después 8 días de este discurso, lo crucifican. Y en medio de su agonía, todavía clama y dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Todavía estaba clamando por ellos. Antes de dar el último suspiro, pidió perdón y clamor por ellos. Este es un cuadro tierno que se nos presenta en 2 fases. Cristo diciéndoles: los quiero como la gallina a sus polluelos. Pero es un cuadro trágico porque hasta el último momento de la cruz no lo aceptaron como Él, como el Señor. Es una tragedia. Mira, siempre Jesús les extendió los brazos. Siempre Jesús abrió sus alas. Y ahí, en la cruz del Calvario, todavía abrió sus brazos. Todavía tenía sus brazos abiertos. Todavía estaba diciendo: aquí estoy, aunque estoy amarrado, mis brazos están abiertos en símbolo de que los amo. Y Padre, por eso, perdónalos. Aleluya. Es un tremendo ejemplo que Dios nos da para perdonar nuestros enemigos. ¿No te parece que es un hermoso ejemplo a seguir? Aunque tu enemigo te crucifique, perdónalo. Si Dios te está hablando en esta mañana, hazle caso. Mira, hoy es el día aceptable. Hoy es el día en que puedes arreglar tus cuentas. Hoy te quiero instar en tu mente y en tu corazón. Hago este momento acá. Tienes algo pendiente con tu prójimo. Asistes a la iglesia. Mira los 40,000 que venían a la predicación de Juan. Y Juan les dice: qué bueno que estén acá, pero arrepiéntanse. Qué bueno que vayan a una iglesia, pero arrepiéntanse. Qué bueno que escuchen los mensajes y las bendiciones, pero arrepiéntanse. ¿En qué? ¿En qué hemos fallado? Usted lo sabe. Pero yo te digo puntualmente, yo sí te digo, si tienes algo contra alguien, si tu corazón no ha perdonado esa ofensa, perdónala. No esperes a que la persona muera para perdonarle. No esperes: si estuviera vivo yo le pediría perdón. ¿Usted no se ha dado cuenta que en los velorios los hijos se tiran sobre el ataúd? Madre, y le comienzan a pedir perdón. Hazlo en vida. Hazlo en vida. Hazlo mientras puedes. Puede ser con tu cónyuge. Pídele perdón si lo necesita. Puede ser con tu amigo, pídele perdón. Puede ser con tu familiar. Pídele perdón. Porque ese es el ejemplo que Cristo nos está dando acá. Agonizando y en la muerte: Padre, perdónanos. Ese es un cuadro muy tierno. Siempre le rechazaron. Ellos siempre le rechazaron. Estoy hablando de Dios y de Cristo. Siempre, durante todas las épocas, lo rechazaron. Pero hasta el último momento, mientras Jesús estaba aquí en la tierra con vida, siempre les demostró su amor. Los amo hasta la muerte. ¡Ja, ja! Los amo hasta la muerte.
Dios te está diciendo hoy, yo te amo hasta la muerte. O sea, hasta cuando tú mueras te voy a seguir amando mientras estés sobre la tierra. Pero no quiero que perezcas. Mira, ¿sabes que es una tragedia personal rechazar a Jesús? Es una tragedia que la gente rechace al Maestro. Es una tragedia que la gente rechace a Cristo. Hoy la gente también rechaza a Cristo, pero es una tragedia, porque cuando se rechaza a Cristo, mira lo que pasa, se está rechazando, se está despreciando la vida porque Cristo es la vida. Cuando rechazas o desprecias a Dios, desprecias el perdón de Dios, porque Cristo encarna el perdón de Dios. Y cuando rechazas todo esto, estás despreciando la vida eterna que Dios quiere darle al ser humano. Es trágico, pero yo te digo, hasta el final Dios te va a seguir amando. Dios te va a seguir amando, diga amén. Puede que estés revolcado en el pecado, en la inmundicia. Puede que estés obstinado en tu falta de perdón. Dios te va a seguir amando y te va a dar tiempo para que reacciones y reflexiones y enmiendes tus asuntos con el Rey. Ahora la Biblia dice que ya cuando no hay más, que cuando alguien toma por inmunda la sangre del Cordero, no hay más sacrificios por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio, dice la palabra. Ahora te llevo a lo que estamos hablando. Cristo ha sido rechazado por el pueblo de Israel. Israel ha desvirtuado su propósito, ya no quiere ser la luz sobre la tierra. Pero yo te tengo que comentar otra verdad. Cuando Dios quiere hacer algo y tiene un propósito, lo hace porque lo hace. ¿Se acuerdan de Judas? ¿Se acuerdan que Jesús lo escogió para ser un apóstol? ¿Se acuerda que a los 12 Dios los llamó después de estar una noche en vigilia entera? En velada completa, y se levanta por la mañana, o mejor dicho, se levanta de su arrodillado, de su posición arrodillada, y se levanta y desciende y dice a este los llama por sus nombres, y entre esos estaba Judas Iscariote. Ven, tienes ministerio. Tienes ministerio, Judas, tienes ministerio, Pedro, tienes ministerio, Juan, tienes ministerio. Son los elegidos y les da ministerio. Eso pasó con el pueblo de Israel. Le dio ministerio al pueblo de Israel. Pero una cosa es que Dios le dé ministerio y otra cosa es que usted lo cumpla. Eso hace la diferencia. Pedro, con toda su personalidad impulsiva, le hizo caso al Señor. Lucas no es de los apóstoles, pero Mateo, pero Juan, Pedro también, sí, y los demás apóstoles sirvieron al Señor y todos estaban ahí, pero a todos Dios les entregó ministerio. ¿Sabe qué pasó con Judas? Que tenía llamado, tenía ministerio, había sido escogido como ungido, pero él no quiso el ministerio. Por último, lo rechazó. Mira, así como le pasó al pueblo de Israel, así le pasó a Judas. No quiso cumplir con el ministerio. ¿Sabe qué pasó? Te tengo que llevar a estas verdades. En Hechos 1:25 dice que después de la tragedia que pasó, que Judas se ahorcó, rechazó el ministerio y se mató. La Biblia dice que Dios se levantó otro que reemplazara a Judas, porque Dios tenía un propósito con ese apostolado. Y dice que echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Y Matías vino a ocupar el puesto de Judas, que había sido llamado. Hay aquí una situación de verdad teológica. Cuando alguien no quiere un ministerio, Dios no va a truncar su propósito. Escúchame.
Si Dios tiene que levantar hijos de las piedras, Dios levantará hijos de las piedras, dígame. Si usted no adora y cumple su ministerio, entonces las piedras adorarán a Dios en lugar de usted. Yo no sé qué usted va a hacer con este mensaje, pero si Dios te llamó y tú no cumples lo que Dios quiere, claro que Dios se va a entristecer, pero te digo, Dios no quedará varado, porque a Dios nada le queda grande. ¿Sabe qué pasó cuando estaba muriendo? María tenía su corazón destrozado. Su hijo se iba, se estaba muriendo. Y Jesús lo ve. Dice, madre, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Le da un soporte a su mamá. Y le dice, yo me voy, madre, pero aquí está mi discípulo amado. Él será como tu hijo. Él hará las veces que yo hacía sobre la tierra. Y la Biblia dice que Juan desde ese momento la acogió. Mira, unos no quieren servir a Dios porque no quieren, y otros porque les toca ya irse. ¿Tú crees aquí en este ministerio? Y yo lo he dicho, para mí es más importante la relación de Dios que el ministerio. Me gusta el ministerio, pero si Dios me llevase, eso no es obstáculo para Dios. Dios puede levantar una piedra y hacerlo su hijo, porque Dios es Dios. Él seguirá siendo Dios, aunque nosotros pasemos. Él seguirá el mismo Dios y Señor con su grandísimo poder. Entonces el pueblo de Israel no cumplió su objetivo. No lo cumplió para ser luz de las naciones. Entonces Cristo, sabiendo esto, se hace de otro Matías. Escuche, Judas no quiso, escogió a Matías. Israel no quiso, Dios escoge otro pueblo y nos llama a nosotros los gentiles y nos entrega su vida. Y la Biblia dice en el mismo Juan entonces que a los suyos vino y no le recibieron, pero se voltea hacia el mundo. Israel lo desecha, él, Cristo, se voltea hacia la demás humanidad. Y dice el apóstol, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Diga amén, eso es para mí. Eso es para ti. Oh, Pablo dice que la defección del pueblo de Israel es la intrusión nuestra. Que el pueblo de Israel, por haber sido desobediente, Dios tomó a pueblo que no era su pueblo. A pueblo que no había sido escogido, le es escogido ahora. Y lo toma y lo hace su pueblo. Usted y yo hemos sido llamados para ser el pueblo de Dios. Porque le hemos recibido en nuestro corazón. Porque hemos entendido las verdades espirituales. Ahora sí quiero llevarlos a esta verdad. Vea lo que dice Romanos 8. Lo que dice Romanos 8:28. Concatenando lo que dice Juan el Bautista. Vea lo que dice. El del 26. Voy a leer para ustedes y a favor de ustedes. Pues si el incircunciso, o sea, el incircunciso es la representación de los gentiles, ellos no se circuncidaban, hablando de los incircuncisos, hablando de los gentiles. Pues si el impío, Romanos 2:26, Romanos 2:26, bien, gracias. Hablando entonces, esta palabra incircunciso la podemos traducir como gentil. Si pues el gentil guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es circunciso, escuche, el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Le está hablando a los judíos. Le está Pablo hablando a los judíos. Y vuelve y dice, pues no es judío, escucha estas verdades, pues no es judío el que lo es exteriormente.
o sea, en la sangre, en la biología. Tengo la misma sangre de los judíos, decían ellos. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Escuche esto, sino que es judío el que lo es en el interior, en el corazón. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Diga, esto es para mí. No naciste con sangre judía, pero Cristo te hizo judío espiritual. Dígame. No se es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en el interior, en el corazón. Ya el Señor no va a levantar hijos a Abraham de las piedras, sino que lo está levantando de entre los judíos. Y espiritualmente hablando, sí es de las piedras, porque los inconversos no creían en el Dios de Abraham. Eran como piedras. Pero usted y yo hemos venido a ser judíos espirituales. La está cogiendo. La está cogiendo. Está encontrando esas verdades, se las está apropiando. Que no son judíos los que son en la sangre, en la genética, sino los que creen en el Señor Jesucristo. Estos serán los judíos, el nuevo pueblo de Dios. Y aunque Dios no ha desechado a Israel, porque tiene un plan con ellos, a nosotros nos dio el privilegio de ser las primicias. Dígame, somos las primicias. Vamos de primeras para el cielo. Vamos encabezando la fila, dígame. Usted y yo hemos heredado los poderes, hemos heredado las bendiciones. Usted y yo le podemos decir al mundo, como Dios le dijo a Abraham, nosotros somos la bendición, dígame. Amén. No solamente que tendrás bendición. El Dios del cielo nos dice, serás bendición. Dígale que está al lado, tú eres bendición. Tú encarnas la bendición. Eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. Tú encarnas la bendición. Oiga, qué maravilloso. A mí me parece extraordinario. No que yo tenga la bendición encima, sino que yo mismo soy la bendición. Dígame. O sea, que por donde yo pase, va caminando la bendición. Dígame. Donde yo me siente en el Transmilenio, se sienta la bendición. Si me cojo de las barras, la bendición se está cogiendo de las barras. Yo no sé si usted está entendiendo esa verdad. Yo no sé si usted la está captando en su mente. Pero esa es la verdad de la Biblia. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Usted y yo somos los verdaderos israelitas. ¡Oh, aleluya! No lo merecíamos. Estábamos condenados, pero el Señor Jesucristo te escogió a ti y a mí ahora para ser luz de las naciones. Te tengo que decir esto también. Lo que Israel despreció, Cristo se lo entregó a la iglesia. Dígame. Dígame, esto es una verdad que tenemos que decirla como a gritos. Oh, aleluya. Para que seas luz hasta lo postrero de la tierra. ¿Usted cree que Israel está haciendo esto hoy? No lo está haciendo. Lo está haciendo la iglesia. Lo está haciendo la iglesia. La iglesia es la luz del mundo. El Señor Jesucristo se paró y lo dijo. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Dígame. Si esta tierra tiene sabor y sentido, es porque estamos sobre esta tierra. Y no se las dé. O déselas, pero déselas con una santidad santa. Con una vanagloria santa, si me lo permite, de esa forma. Sin jactancia, o una jactancia espiritual santa. ¿Usted cree que Dios no ha cogido este mundo y lo ha aplastado? Porque todavía hay gente que tiene que entrar al reino de los cielos. Y porque todavía estamos sobre esta tierra. Por eso Dios no manda a su fuego consumidor. Porque Dios quiere que la gente se siga convirtiendo. Y nos tiene a nosotros sobre esta tierra que le amamos y que nos ama. Usted y yo somos los escogidos del Señor. La Biblia dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Mateo 16, 18. Aleluya.
Israel perdió durante muchos milenios, cientos de años, perdió su propósito. Los nuevos escogidos, el nuevo pueblo que Dios escogió en Cristo Jesús, usted y yo, los testigos sobre la tierra, a ellos, a nosotros, el Señor Jesucristo nos dice, Mateo 16:18, edificaré mi iglesia, diga amén. Edificaré mi iglesia, dice el Señor. Y da esta proclama. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, gloria a Dios. Jesucristo vino personalmente, escuche, Jesucristo vino personalmente, Jesucristo vino en persona a inaugurar la iglesia. A poner las bases sobre la iglesia. Jesucristo mismo vino y dice, y edificaré mi iglesia. Y en el glorioso día del Pentecostés fue hecha esta realidad. ¿A precio de qué? A precio de sangre, de su propia sangre. Se fue para el cielo, dijo, yo no los dejaré huérfanos, esperen al Espíritu Santo y Él vendrá dentro de no muchos días. El Espíritu Santo se vistió de gala a la iglesia y ese día hizo la inauguración oficial de la iglesia de Cristo sobre la tierra, amén y amén. Y será hasta lo postrero de la tierra. Pedro dice en ese discurso de los Hechos, a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ahí estamos metidos en esa lista, usted y yo. Tenemos el propósito divino de ser la luz de la iglesia. Tenemos el propósito, de la luz de la tierra, la iglesia como tal. Entonces, ahora tenemos que desarrollar esos propósitos, porque Cristo dice de la siguiente manera en Mateo 28, id y haced discípulos a las naciones. Id y haced discípulos a las naciones. Es lo que Israel no hizo, es lo que Israel desobedeció. Esa es la gran comisión para la iglesia. Id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué dice? Enseñándoles ¿qué? Todas las cosas que os he mandado. ¡Wow! Todas las cosas que os he mandado es lo que ustedes tienen que decirle a la gente. Todas las cosas. Esa es hacer discípulos, que todas las personas conozcan toda la verdad. Mi amado, usted y yo somos los verdaderos israelitas, los israelitas espirituales. Porque no es judío el que se irá para el cielo, sino el que lo es en el corazón. Claro, amamos a la nación de Israel. Usted habrá orado por la nación de Israel y muchos de ellos serán salvos también. Pero mientras eso sucede, usted y yo tenemos las primicias que caminaremos sobre la tierra siendo el pueblo de Dios, los escogidos, los verdaderos israelitas espirituales. Mis amados, que no se nos olvide esto. Que no se nos olvide que hemos sido llamados y escogidos y somos bendecidos y somos bendición. Diga amén. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Gracias, Señor, porque nos has llamado y escogido. No lo merecíamos. Nos levantaste del polvo de la tierra, como dice el Salmo, y nos has hecho sentar con los príncipes de tu pueblo. Ayúdanos para ser sabios y entendidos, para que comprendamos profundamente estas verdades. Que no nos has llamado a cualquier cosa, que no nos has llamado a cosas elementales, nos has llamado a cosas trascendentales, nos has llamado a ser la luz del mundo, la sal de la tierra, lo que le da sabor a esta vida, porque somos bendición. Padre, gracias, gracias Dios del cielo, gracias Señor amado, que no se nos olvide eso, que vamos caminando hombro a hombro contigo, que somos los amados y escogidos, porque tú lo has hecho así, lo has permitido, lo has querido, Señor. Padre, bendice la iglesia Trigo Nuevo del Rey, como la familia que tú tienes también sobre la tierra. Padre, bendice a cada hogar, bendice, Padre, a cada jefe, a cada
mamá, a cada papá, a cada hijo. Dios, amado Señor, que tengamos, Dios, la gloria maravillosa, majestuosa de comprender y de vivir, Señor, de tener estas vivencias en nosotros como realidades, Señor, en nuestra vida. Que seamos, Dios, luz y sal, que podamos llevar, Dios mío, con honra, Dios, lo que tú nos has dado. Que el ministerio que le entregaste a la iglesia sea una realidad. Que nadie ocupe tu lugar. Amado, amada, te digo, nadie debe ocupar tu lugar. Desarrolla tu ministerio, desarrolla lo que Dios te dice, porque Dios no quiere sustituirte, no es la voluntad de Dios, te escogió a ti, pero no te hagas a un lado, no te hagas del rogar. Haz lo que Dios te dice que debes hacer. No mires un final en desgracia, mira un final en bendición para tu vida, porque eso es lo que Dios quiere para la iglesia. Padre, gracias. Gracias por la iglesia, por el llamado, por el ministerio, o porque nos has hecho tu pueblo. No todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos, pero todos sí son hijos de Dios. Amén y amén.